ahí. ¿Cómo andan? Bien, Todo Norman, ¿qué bien. tal? Acá estamos el equipo, está Sofía, Pedro y quien te habla, Sebastián. Así estamos el equipo Bueno, completo saludo a todo el equipo entonces. de este nuevo ciclo. Bueno, Bueno, empezamos, Norman, preguntándote, ¿no? Ayer hablábamos un poco sobre las elecciones y el cierre de lista en la ciudad de Buenos Aires. Una elección atípica, decíamos, porque tiene un nivel de centralidad. No es una elección siquiera a jefe de gobierno, sino a legisladores porteños. Y tiene como un peso en la agenda que no suele tener, ¿no? Uno ve los nombres que están en los candidatos, hablo de Horacio Rodríguez Larreta, hablo de Manuel Adorni, como que está toda la carne en el asador, digamos, ¿no? Sí, es una elección importante porque es un distrito que es vidriera a nivel político, como vos decís, no es ni siquiera una elección a jefe de gobierno, pero junto con la de Santa Fe, que va a ser una elección de constituyentes, es una de las elecciones distritales más importantes porque por el peso específico que tiene Cava, entre los 5 distritos que más pesan a nivel país, pero además porque el cierre de lista confirmó que la libertad avanza y el PRO no van a concurrir en un frente, sino que van a competir entre sí, y esto es un signo importante de cara a la elección de octubre, digamos. En su momento Milei había dicho, vamos juntos en todos lados, no vamos juntos en ninguno, y bueno, esto es un primer signo, diría yo, de posible ruptura de esa alianza, ¿no? No diría que ya está echada la suerte, pero las señales son bastante negativas porque ha ido escalando, digamos, la conflicto entre esas dos fuerzas. No es un detalle menor porque no nos olvidemos que el apoyo del PRO es el que le permitió a Milei ser presidente. Si no voto de Juntos por el Cambio no hubiera podido ganarle la elección a Sergio Massa, que lo había vencido en primera vuelta por casi 7 puntos de diferencia. Y esta división de la oferta de centro derecha y derecha abre una ventana de oportunidad para el peronismo, representado por el radical K, Leandro Santoro en Cava, ¿no? Entonces, un dato importante porque estamos hablando de un distrito que siempre ha sido refractario al peronismo, incluso antes de que existiera el kirchnerismo, y con esta competencia entre dos frentes importantes de derecha y de centro derecha, como la Libertad Avanza y el PRO, hay una ventana de oportunidad para que el peronismo pueda ganar. Por supuesto, todavía hay que ver la campaña, pero es una oportunidad inédita que no se había visto en los últimos años, ¿no? Muchos hacen una comparación, ¿no? Aquella legislativa en la provincia de Buenos Aires en el 2017, en que se presentaron Cristina, Massa y Randazzo, y muchos dicen que terminó siendo como una encuesta hacia dentro del peronismo, que sirvió para ordenar de cara a las elecciones del 2019. Y muchos dicen que lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires entre el PRO y la Libertad Avanza es algo parecido, ¿no? Si le va mejor al PRO que la Libertad Avanza, después a nivel nacional va a tener un potencial acuerdo entre ambos, va a tener más peso el PRO que la Libertad Avanza, y si se le va mejor a la Libertad Avanza que al PRO, bueno, será al revés. ¿Vos ves algo así? No, no lo veo así porque esta Avanza tiene el gobierno, digamos, y lo va a tener hasta mientras Milei lo conserve. No creo que esté en juego eso. Más bien lo que está en juego es quién tiene el poder en Cava, ¿no? Porque Cava es bastión del PRO, entonces cuando Jorge Macri definió adelantar y desdoblar electoralmente, dio una señal en el sentido de decir yo voy a defender mi bastión independientemente de la estrategia nacional. Y yo creo que la Libertad Avanza también lo leyó igual. Dijo, claramente quieren cuidar su terruño capital, que es donde el PRO nació. No nos olvidemos que Macri, digamos, crea el PRO como un partido casi vecinal desde Capital Federal y a partir de ahí empieza a escalar hasta que en 2015 se transforma definitivamente en una fuerza nacional con la alianza con el radicalismo, ¿no? En aquella recordada convención de Gualeguaychú. Pero sí es importante porque además el PRO está acostumbrado a ganar en Cava con mucha comodidad y por primera vez ahora, desde que se creó el PRO, aparece una posibilidad cierta en la que pueda perder la elección, ¿no? Norman, te quería preguntar, teniendo en cuenta de que la imagen de Milei ha descendido en los últimos meses, por un lado, cómo está su imagen en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cómo puede influenciar en la campaña de Libertad Avanza en ese distrito?
Bueno, la imagen de Milei en Cava ha caído como en todos los distritos, pero sigue siendo todavía una imagen alta, que es un distrito muy refractario al kirchnerismo, por lo tanto, en general, todavía el apoyo ahí es mayoritario. Tal como sucede en Córdoba, que también, digamos, tenés varios distritos donde la imagen de Milei sigue alta, pues fueron aquellos distritos donde recibió mayor cantidad de votos, en parotas, pero, digamos, se ve también un desgaste, ¿no? Según la última encuesta realizada por Cristian Boutier en Cava, que también lanzó hoy una encuesta hecha en Cava por la elección de legisladores porteños, la imagen positiva de Milei en Ciudad de Buenos Aires, en marzo, estamos hablando del principio de marzo, probablemente a fines de marzo haya algún dato más nuevo que se va a publicar en las próximas semanas. La imagen positiva de Javier Milei en Cava es del 48,4 contra una negativa del 49,8. Vale decir, una imagen polarizada. Tiene la misma positiva que negativa. Estamos hablando de diferencias que son estadísticamente no significativas. Y entonces estamos hablando de un distrito donde claramente la imagen de él polariza mucho. Una alta negatividad hoy, tiene un empate técnico entre positiva y negativa. Y no es de los distritos donde él tiene hoy mejor imagen. Tiene todavía mejor imagen distritos también muy antikirchneristas como Mendoza, como Córdoba, que ya lo mencionamos para hablar de los distritos con más peso electoral, ¿no? Hoy en Cava tiene un residual, digamos, positivo que no existe, es un residual negativo, pero un empate técnico entre lo positivo y la negativa, así que podríamos decir, no es todavía un distrito crítico porque tiene una positividad cercana al 50, aunque la negatividad también es cercana al 50%, ¿no? Norman, ahora yo te quería preguntar, de entre los candidatos a las elecciones en Cava, del lado del peronismo, ¿quién se alinearía en primer lugar, sabiendo que está Leandro Santoro, porque ahí también podría restarle, quitarle votos, el Alejandro Kim, que sería de alineándose a principios y valores, y Juan Naval Medina, entre ellos, ¿quién va primero, en segundo y en tercer lugar? Bueno, claramente Santoro primero, Leandro Santoro, no solo entre los candidatos peronistas, sino entre los candidatos generales. En la encuesta de circuitos y en la encuesta de Cristian Boutier, que se cerraron después del cierre de listas, o sea que ya incorporan los candidatos definitivos, Leandro Santoro oscila entre el 24 y el 25% de intención de voto. En cambio, Kim de Principio y Valor está en la encuesta de circuitos, tiene un 3,7, casi un 4%, en la encuesta de Cristian Bustier ni siquiera figura, y en el caso de Abel Medina, el movimiento Evita, en la encuesta de circuito tiene un 2,3 de intención de voto y en la encuesta de circuito ni siquiera figura. En promedio, digamos, de esas últimas encuestas se votó más, solamente las encuestas realizadas en marzo, cerradas después del cierre de lista, estamos hablando de Santoro con un 25%, en segundo lugar el PRO, con los Penato, con un 16-17%, en tercer término Adorni, con un 15%, en cuanto a término Marra, con un 13%, y ahí en quinto lugar se cuela Rodríguez Larreta con un 10%. Esos son los 5 candidatos más votados. Como verá, digamos, Santoro estaba picando en punta y Kim y Abel Medina están lejos, no llegan al 5%, ¿no? Por supuesto que la campaña todavía no arrancó, recién ahora vamos a ver las primeras acciones de campaña comunicacional y propaganda política, pero, digamos, en principio es una elección muy competitiva, muy disputada, donde la división de la oferta derecha y centro-derecha le abre, como dijimos, una ventana de oportunidad al peronismo de la mano de un candidato que viene del radicalismo como Santoro, ¿no? Qué fuerte Larreta en cuarto lugar, ¿no? Siento que fue 2 veces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Debería ser más competitivo, ¿no? Sí, está peleando entre el cuarto y el quinto lugar, pero bueno, volvemos a lo mismo. Es un candidato que perdió el paso el año pasado Sí. con Patricia Bullrich y es una oferta de derecha que tiene demasiada gente, digamos.
Pues tenés que pensar que en ese mismo lote también tenés candidatos todavía más de derecha, como Biondini, ¿no? Claro, sí. Yo Esta. me quedé pensando que Marra, dijiste 13% de intención de votos. Llama la atención, ¿eh? Marra tiene en la encuesta de circuitos un 15% Ajá. casi, y en la encuesta de Cristian Boutier, publicada hoy, tiene un 10,3. Si vos tomás el promedio de esas dos encuestas, te da un 12,6, o sea, casi un 13%. Un número interesante, digamos, le quitaría voto a costa de la Libertad Avanza, teóricamente. Claro, hoy es un problema para Adorni, ¿no es cierto? Pero bueno, yo supongo que la Libertad Avanza y tendrá una estrategia para dejarle en claro a todos los electores que la lista libertaria es la de Adorni, no es la de Marra. Y ahí tienen que combatir la idea de un Marra que ya venía instalado de antes, al cual ellos lo expulsaron de la fuerza hace un tiempo, pero bueno, Marra tiene esa ventaja de haber estado instalado en Cava desde el nacimiento de la Libertad Avanza. Por supuesto, Adorni ha ganado mucha visibilidad al ser el vocero del gobierno y por eso el gobierno lo pone de candidato ahora sabiendo que está jugando una pieza grande, ¿no? Una apuesta importante para el gobierno, pero es riesgosa porque si pierde a Adorni también va a ser visto como un revés para el gobierno, ¿no? Hay una duda ahí porque no está muy claro si el gobierno quiere ganar la elección en Cava o quiere ganarle al PRO, ¿no? Para el primer consuelo de ellos puede ser, bueno, perdimos contra Santoro, pero le ganamos al PRO y en la próxima elección de jefe de gobierno, en 2027, vamos por la jefatura de gobierno, ¿no? También podría ser una estrategia discursiva que ellos sostengan. De todos modos, habiendo recién cerrado las listas y conociéndose en las primeras encuestas, esa es la grilla de partida, no quiere decir que sea el resultado definitivo, ¿no? Y hablando de encuestas y del PRO, esta situación en donde Leandro Santoro está con muchas posibilidades de ganar, no digo que, como así, bueno, no sabemos si va a ganar o no, pero nunca estuvo ese espacio tan competitivo en la ciudad de Buenos Aires, tiene que ver también con que la gestión de Jorge Macri está teniendo valoraciones mucho más bajas de las que suelen tener la gestión del PRO, ¿no? Una imagen mucho más baja que la que tenía la gestión de Larreta o de Macri en su momento. Sí, hay un tema ahí que es el deterioro de la gestión de Macri, una gestión que no tiene muy buenos números. Por supuesto, habría que ver qué tiene para decir Macri al respecto. Probablemente Macri puede argumentar también que tiene un tema de fondos con la nación, ¿no? No nos olvidemos que la nación en general le ha retaseado fondos a prácticamente todos los gobiernos, salvo a los aliados más directos. Incluso Macri también cuando lanza la idea de desdoblar las elecciones, la plantea desde el fundamento de que la Libertad Avanza en su distrito no es aliado, sino que es opositor, o sea, en una especie de recriminación de decir, che, mientras el PRO a nivel nacional es aliado de la Libertad Avanza y de Milei y le ha votado todas las leyes, acá en Cava es opositor y ni siquiera me votó el presupuesto, ¿no? Entonces ahí Norman, también hay una disputa por el poder entre esos dos sellos, ¿no? Que no es menor. recién hablábamos, digamos que hay muchos candidatos, muchas opciones que van de la derecha a la extrema derecha. ¿En dónde queda la izquierda o el progresismo? ¿Dónde se lo puede encontrar y qué cifras más o menos se manejan? Bueno, si dejás por fuera a Leandro Santoro, digamos, de esa oferta política, tenés que hacer foco en la candidatura de la izquierda, del Frente de Izquierda, y Biasi, que es la candidata, la cabeza de lista, en la encuesta de circuitos, que es una de las dos cerradas después del cierre de lista, tiene un 2,7, casi un 3%, mientras que en la encuesta de Cristian Burti publicada hoy tiene un 3,7, o sea, contra un 4%. En el promedio de eso te da un 3% de intención de voto. Es un caudal, digamos, menor al 5%, habría que ver si la izquierda logra mejorar eso, ¿no? Porque sacar un 3% es una elección, podemos decir, salvarlo, salva, digamos, tu papel, pero no es demasiado expectable. Creo que con un 3% tenés chance de meter un legislador, o sea que en este caso estaría entrando Biasi con estos números a priori, ¿no? Después hay que ver, por supuesto, cómo es la distribución final, ¿no? Pero, digamos, en principio estaríamos hablando de una cosecha más bien magra, ¿no? Me parece igual que según Manuel Adorni hay muchas más alternativas de izquierda de la que parece. Digo, hace poco dijo
que quería que la ciudad de Buenos Aires deje de oler a comunismo. Bueno, no sé, supongo que Pero para él la habrá que visión ver que es comunismo. distorsionada del mundo que tiene la libertad avanza, sí, cualquier cosa que no sea la libertad avanza es comunismo. Sí, sí, sí. No lo tomaría como referencia. Pero, bueno, recién hablamos hace un ratito de la caída de la imagen positiva de Javier Milei, ¿no? Una caída realmente que viene en picada hace... ¿Cuándo fue cómo pasa el tiempo? ¿Cuándo fue lo de las criptomonedas? ¿Hace 2 meses? El 14 de febrero fue el tweet de la criptomoneda. Bueno, de ahí viene una caída en picada de la imagen, más o menos, ¿cómo se encuentra la imagen de Milei hoy a nivel nacional? ¿Cuánto cayó? Y si podés tener una evaluación de en qué sectores cayó más fuerte, digamos. Bueno, ahí hay como dos momentos. Tenés una primer caída, que es la de post-Libra, donde yo diría que ahí tuviste un primer nivel de declive, donde fue quizás lo más notorio por la visibilidad del tema Libra, que nació en redes, y porque además le pegó a Milei en una audiencia donde él era fuerte, que es la audiencia de redes. No nos olvidemos que él nace como un fenómeno de redes, por supuesto, después potenciado por la televisión, como panelista y demás. Pero bueno, era una arena digital donde él se mantenía muy cómodo, donde incluso en meses donde las encuestas no le daban tan bien, por ahí las redes le seguían acompañando. Entonces ahí te tuviste un primer nivel de caída donde afectó mucho, insisto esto, la comunidad de jóvenes, donde él tenía una buena llegada, y la comunidad cripto digital, donde él en general nadaba como pez en el agua. Eso fue un primer bajón. Después de eso, e incluso un poquito antes de eso, podríamos decir el discurso de Davos, que también, digamos, él planteó una batalla cultural que realmente le interesa a muy poca gente, un nicho muy, muy pequeño de votantes, y una sucesión de errores, podríamos decir, no forzados, para usar la jerga del tenis, donde perdieron un montón de puntos, digamos, por errores propios, más en este último mes, por supuesto, la volatilidad cambiaria que ha generado muchísima incertidumbre económica. Cada intervención de cada puto y de los ministros que han estado hablando del tema, en lugar de traer tranquilidad, sigue generando más incertidumbre. Y eso coincide, digamos, con un malestar económico que se acentúa en el último mes de mano de esta volatilidad y del efecto inflacionario que va teniendo. ¿Por qué? Porque estamos planteando una inflación que está mal medida, no porque el INDEC la quiera medir mal de una forma deliberada, sino porque no ha actualizado la canasta con la que se mide la inflación. Entonces vos tenés hoy una canasta del INDEC donde los servicios, que pesan un montón en la economía de la familia, porque ya no tienen subsidio, entonces te cuesta un montón pagarlos, pesan muy poco en la canasta, mientras que los bienes pesan demasiado, más de lo que deberían pesar. Entonces, mientras vos no arregle eso, la inflación oficial va a estar distorsionada y no va a coincidir con lo que la gente siente día a día. Entonces, la gente, aunque vea una inflación estacionada en torno al 2%, que sigue siendo un montón para una inflación mensual, ve que los ingresos no le alcanzan, entonces hay una distorsión entre lo que el gobierno festeja y lo que la gente está sufriendo cotidianamente. Entonces eso te ha generado un cóctel donde en el último mes la imagen de Milei siguió cayendo y hoy está estacionada en un promedio de 43% positiva contra 54% negativa. Si yo me preguntaba a vos, a mí 43, ¿mucho o es poco? Y depende cómo lo miré, es un montón, si vos pensás, che, con todo esto, con Libra, con la crisis, con acuerdo con el FMI, todavía tiene un 43 que lo apoya, no es poca cosa, Sí, sí, sí. pero tenés que pensar que lo votó el 55,6, casi el 56, o sea que tiene una merma de 12 puntos respecto al caudal que lo votó. Hay Y la una... negatividad que tiene es más alta que los votos que lo votaron a Massa. Massa lo votó el 44,4 y hoy el promedio de imagen negativa de Milei es 54, o sea que tiene 10 puntos de negatividad por encima del voto de Unión por la Patria, que es como decir, che, no es que tienen imagen negativa de Milei los que votaron Unión por la Patria, sino que incluso un 10% que no votó Unión por la Patria también está teniendo hoy imagen negativa de él, ¿no? Claro, muy importante eso, sí, sí, ese análisis. Vos recién decías de que Milei ganó también con votos prestados del PRO, que uno entiende que son bases sociales distintas, ¿no? A mi manera de ver, el electorado del PRO es un electorado básicamente antikirchnerista, antiperonista,
Y, Sí. y mientras vos le ofrezcas eso, antiperonismo, lo vas a tener ahí. El electorado de Milei es un electorado más ilusionado con la posibilidad de eso, de bajar la inflación, de resolver los problemas que tenía Argentina en ese momento, y que Ujú. incluso era parte del electorado que histórica, parte de ese electorado venía previamente votando el peronismo. Ese, ese, Parte de ese, ese electorado, sí. Ujú. esos 10 puntos que vos decís que perdió, ¿son del electorado prestado del PRO o de su propio electorado, de los que votaron a Milei en las PASO de 2023? Bueno, está buena la pregunta. Yo creo que hay un mix ahí. Ahí debe haber tranquilamente un 5% de voto pro. Parte del voto pro debe ser, por supuesto, de Larreta y de Bullrich. Cuando eh, Larreta pierde la paso, el voto de Larreta se transfiere básicamente a Bullrich en primera vuelta. Y probablemente haya bollando ahí unos 4 o 5 puntos propios de Milei, o sea, de la libertad de avance. Lo digo como hipótesis porque cuando vos mirás las peores encuestas o los peores números de Milei, el 30% del voto que tuvo en la PASO y en la primera vuelta en general lo mantiene. O sea que él tiene un núcleo duro de cierta fidelidad. Pero es probable que en ese 55,6 ya no tengamos solamente un 10% de votante pro crítico, sino que haya una parte de votante libertario, ¿no? Digamos que esté cambiando el mix de composición electoral, ¿no? Del mismo modo que en el 44,4 de masa, más el 10% de voto negativo perdón, de imagen negativa que tiene hoy Milei, seguramente ahí tenés votantes de otra fuerza, ¿no? Pero probablemente votantes de Bregman, votantes de Schiaretti, y que estén engrosando esa negatividad del 54% que veo hoy en el promedio de imagen negativa de Milei. Norman, ahora vayamos más a Córdoba. ¿Cómo está midiendo Milei en nuestra provincia? Bueno, la imagen de Milei en Córdoba, recordemos que en Córdoba lo votó el 76% en la segunda vuelta, un caudal muy alto, incluso mayor que el que tuvo en su momento Macri. Hoy Milei tiene un promedio de imagen positiva del 59%, que es alta todavía, contra una imagen negativa del 38%. Eso, si vos lo medís de manera binaria, digamos, que la mayoría de las encuestas lo mide así de manera binaria, o sea, positivo o negativo sin regular. Ahora bien, cuando vos lo medís de manera, en una tríada, le das positivo, regular y negativo, obviamente la imagen negativa baja, perdón, la imagen positiva baja, porque aparece la regular y la regular expresa un primer nivel de malestar. Entonces, cuando vos la medís hacia la imagen de Milley, ya no tenés un 59 de positividad, sino que se te divide en tres tercios casi simétricos. O sea, 33% de positividad, 33% de negatividad y 33% de regular. Regular no es un negativo total, pero ya expresa un primer nivel de malestar. O sea que según cómo vos lo midas, tenés una imagen positiva de casi 60, que es mucho, o una positiva de 33, que es bastante menos, ¿no? Pero bueno, te tiro los dos datos, pues son dos formas de medir. La mayoría de los consultores mide de manera polarizada, o sea, positiva y negativa. O sea que los promedios en general se construyen con la imagen polarizada. Entonces, en ese promedio hoy, Milei tiene 16 puntos menos de imagen positiva de los votos que tuvo, casi 17 puntos, mientras que tiene 13 puntos más de imagen negativa de los votos que tuvo Unión por la Patria, ¿no? Porque además lo votó el 24% y hoy la negatividad de Milei en Córdoba está alrededor del 38%. O sea que ahí también ves un desgaste en lo que es la gestión del oficial. Si te vas no a la imagen de Milei, sino a la gestión de Milei, así como opina la gente de la gestión, en Córdoba están muy alineadas. La gestión de Milei en Córdoba tiene un 59 de imagen positiva y una negatividad del 38. O sea que la imagen de él y la de su gestión están muy, muy, muy coordinadas. No hay brechas. Esto es importante marcarlo porque a veces la gente pondré una gestión por arriba de la imagen o al revés, pondré la imagen del personal del dirigente por arriba de la gestión. En el caso de Milei, hoy están en sintonía las dos en provincia de Córdoba. ¿Hay algún dirigente que esté capitalizando el descontento con Milei o todavía no se ve eso? ¿Córdoba o a nivel país? A nivel país. Y a nivel país, las últimas encuestas muestran en general que el clive de imagen de Milei lo que te hace no es que lo capitalice Unión por la Patria, pero te instala a Unión por la Patria como la principal referencia. O sea que en general vos lo que ves en las últimas mediciones es una mejora,
no muy espectacular, pero sí visible de la imagen de Cristina y de la imagen de Axel Kicillof, porque claramente hay una polarización instalada muy fuerte donde el que está enojado con la Libertad Avanza en la elección de medio término de este año está pensando en votar Unión por la Patria, no está pensando en votar a otras fuerzas, ¿no? Digamos, las otras fuerzas en las últimas 10 encuestas nacionales ninguna llega al 10%, mientras que en la Libertad Avanza está alrededor del 36-37 y Unión por la Patria está alrededor del 29-30. Esto, por supuesto, sobre la base de que Unión por la Patria se mantenga unida, ¿no? Ya si hay una ruptura entre Axel y Cristina, va a haber que barajar de nuevo porque sí, está el otro escenario diferente, ¿no? Un último comentario, por lo menos de mi parte. Cuando gana Milei, mi razonamiento era en ese momento que si el descontento con el gobierno del Frente de Todos no lo había capitalizado el PRO, o sea que uno podría decir que la sociedad o una parte importante de la sociedad se había enojado con el gobierno del Frente de Todos, pero no se había desenojado con el PRO. Mi razonamiento era, bueno, cuando la gente se enoje con Milei no va a volver al peronismo, va a ir a otra cosa. Pareciera ser que no. Yo tengo mi teoría de por qué, pero ¿por qué crees vos que espacios como, por ejemplo, no sé, el radicalismo o el peronismo cordobés o otros espacios no pudieron capitalizar el descontento? Y el radicalismo no puede capitalizar nada porque es aliado de Milei, se Sí, le ha sí, votado todo. clarísimo. Salvo los 12 legisladores de Mane, que incluso algunos de esos han votado a favor a una cosa, el resto del radicalismo no tiene una postura opositora. Gustó, sí, Manes también, digamos, pero el resto del radicalismo es aliado del gobierno. O sea, ¿cuál Quería, podés capitalizar vos una crisis del gobierno? El PRO lo mismo que va a capitalizar si le votaste todo a Milei. Estamos hablando de lo mismo. quería que lo dijeras vos, pero sí, digamos, la sociedad ve que Claro. terminó siendo la única oposición el peronismo de Unión por la Patria. Y sí, la sociedad cuando está enojada con vos busca una herramienta para castigarte, y la herramienta que ve hoy es la de Unión por la Patria. Si alguien me pregunta desde otro lado de la grieta, che, ¿cómo puede ser que Cristina, después de todo lo que se le ha acusado y demonizado, todavía sea la principal referencia? Y bueno, pero la gente busca lo que tiene a mano para castigarte, digamos. Lo mismo el cordobesismo, digamos, el cordobesismo es un aliado táctico, si quiere crítico, pero no deja de ser un aliado. Entonces la gente, cuando busca una herramienta para castigarte, busca la herramienta que piensa que te va a hacer más daño, no una herramienta que no tiene claro cuál es la función que va a terminar teniendo, ¿no? Entonces, en el caso, y lo digo como hipótesis, de que la gestión de Milei no salga de este proceso de crisis en el que está envuelta, lo más probable es que veamos un peronismo cada vez más consolidado como oposición. Pero también el panperonismo tiene que hacer bien las cosas, porque si se divide entre el quisiflofismo y el cristinismo, bueno, le va a servir en bandeja una victoria de Milei también a nivel nacional, ¿no? Muchísimas gracias, Norman, por hablar con nosotros y por volver a participar en otra temporada de TED Island. Saludo a todo el equipo y bueno, hasta la próxima columna. Vamos a tener un año muy intenso, así que trataremos de acercarle a la audiencia los mejores datos y análisis para orientarse en esta coyuntura. Muchas gracias, Norman.